Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos muy felices, muy contentos de saber que la palabra de Dios se hace una realidad en nuestras vidas. Gracias le damos a Dios porque llegamos a la semana número 13 y vamos a leer desde Jueces capítulo 15 hasta primer libro de Samuel capítulo 12. Preciosas estas enseñanzas en el libro de Samuel, un libro tan bueno, toda la Biblia tiene enseñanzas tremendas, pero me encanta la historia de Samuel. Bueno, y vamos a leer en Ruth capítulo 1 del 1 al 13. Vamos a leer qué nos tiene el Señor en ese libro también tan precioso como ese libro de Ruth. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposo era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer que se llamaba Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. Había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal, acompañadas por sus 2 nueras. Partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor les bendiga con la bendición de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara y esta misma noche tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negaran a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y ustedes pueden seguir la historia tan maravillosa de Ruth como un cuento de hadas casi. Pero vemos la historia de Noemí. Fíjese nada más, cuando nos va mal, cuando todo sale mal, tenemos a alguien a quien echarle la culpa. O buscamos a alguien a echarle la culpa, menos culparnos a nosotros mismos. ¿Quién había salido del pueblo de Dios, de la bendición? Fíjate, Belén, que era donde salieron, ¿sabes qué quiere decir? Casa de pan. Entonces se salieron de la casa de pan y se fueron a Moab con los enemigos. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Te imaginas? Pero ellos se fueron buscando allá una bendición. Y bueno, sabemos que fuera del Señor no hay bendición. Se murió el esposo, se murieron los hijos, una tristeza. Y para colmo, ¿qué hace Noemí? En lugar de buscar la respuesta, ¿por qué les había pasado eso? ¿Por qué salieron de la cobertura del pueblo de Dios? En lugar de eso, pues culpa a Dios. El Señor ha levantado su puño contra mí. Qué casualidad. Culpamos a Dios, ¿verdad? Como pues no tenemos otro, pues culpamos a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios no hizo nada? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Y todo el mundo habla eso, pero nadie dice, ¿por qué no nos sometemos a Dios desde un principio, verdad? Pero bueno, esa es la historia. Y sabemos que
pues Ruth regresa y regresa, pero regresa amargada. Noemí, que es la que se llamaba mi dulzura, mi delicia, dice, ya no me llamo Noemí, ahora me llamo Mala, porque cuando estás amargada, todo te choca, hasta el nombre que Dios te había puesto. Así que vemos la historia, ustedes pueden seguirla leyendo. Lo único que quiero que nos deje como enseñanza es que fuera de los caminos del Señor, fuera de la provisión del Señor, no hay bendición. Aunque aparentemente te vaya bien, al fin de cuentas siempre encuentras muerte, muerte y más muerte. Así que Dios nos guarde, Dios nos libre de ser siempre estar en la casa de pan, estar en la casa del Señor, estar con Él, sea como sea, los tiempos difíciles. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Así que si estamos con Él, eso es somos mayoría. Si estamos con Él, no importa los que vengan, los dolores, problemas y lo que sea, con Él vamos a pasar. Dice, aunque andemos en valle de sombras de muerte, Él irá con nosotros. Esa es la confianza. Pero cuando tú conoces a Dios, por eso lo estamos conociendo por la palabra, para no cometer los errores que vemos aquí que cometieron, aunque Dios lo hace para bien, como todas las cosas, y la historia sigue, y Ruth se casa, y bueno, y Noemí tiene otro niño, otro nieto o hijo, pero sabemos que no es necesario pasar lo que pasó. Tenemos que aprender la lección, mis queridos, para que nos vaya siempre bien. Bueno, vamos a leer el versículo de esta semana. Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Claro, cuando tú vas caminando con Dios, cuando tú haces sus veredas derechas, cuando tú no te sueltas de la mano del Señor, todo lo que tú quieres te será hecho. Dice el Señor, pide y yo te responderé. Busca y me hallarás. Pero necesitamos andar en sus caminos, en sus propósitos y sobre todo en su voluntad. Porque no es varita mágica ni es lámpara de Aladino. Es el Señor, nuestro Dios, que nos ha dado, que tiene mucho más cosas que darnos que nosotros que pedir, pero quiere que nuestras vidas se conformen a lo que Él quiere para que lleguemos un día con Él. Espero que te animes y que sigamos adelante.